9 de la mañana, 28 minutos, 22 grados de temperatura. Hoy más temprano, Lorena les daba la fecha que ya se comienza a disputar por el torneo Clausura. Y bueno, nos hablaba de los diferentes partidos en los diferentes horarios. Un menú de partidos que corre riesgo para la séptima fecha. Si ustedes miran por allí, hoy los principales titulares hablan de un plazo hasta el próximo viernes para regularizar la situación de los clubes con el BPS, estando pendiente una posible decisión de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales de realizar un paro de actividades. Vamos a tratar de entender, junto a Michel Duarte, secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, cuál es el problema que se ha generado en este momento y en qué afecta a los futbolistas que podría llevarlos a tomar esta decisión. Michel, gracias por aceptar este contacto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cuál es la situación? Son 11 clubes que tienen impagos o deudas con el BPS. ¿Esto en qué perjudica a los futbolistas como para que lleguen a una medida de paralización del fútbol? Bien, el tema es el siguiente. Nosotros a fines de enero empezamos a recibir comunicación de futbolistas que luego de finalizado su vínculo, el 31 de diciembre, comenzaban a realizar el trámite por subsidio de desempleo, ¿no? Es por esto que, bueno, se comunican notificándonos de que varios clubes no habían cargado la nómina de noviembre y diciembre y que obviamente les traía un perjuicio porque no podían acceder ni al subsidio por desempleo y obviamente perdían el beneficio de la sociedad médica. Ajá. Es por eso que, bueno, que nos comunicamos tanto con la AUF como con los clubes, los intimamos a regularizar esta situación y posteriormente convocamos una asamblea para obviamente, evaluar medidas ante esta situación. ¿Medidas como cuáles, Michel? ¿Podría suspenderse, por ejemplo, el desarrollo del campeonato? Sí, no hay dudas de que eso puede suceder porque estamos ante, como lo manifestamos públicamente en el comunicado, ante una flagrante Nos hemos quedado, a ver, Michelle, un segundito, porque nosotros por lo menos nos hemos quedado sin el audio Sí. de tu comunicación en el momento que nos estabas explicando cuáles eran las medidas que se podían llegar a tomar. Yo, mientras tanto, para contextualizar un poco, digo que son, de acuerdo a la información, 11 los clubes de primera y de segunda que mantienen deudas con el BPS. Son Fénix, Progreso, Rampla Juniors, Cerro, Atenas, Racing, Villa Española, Villa Teresa, Cerrito, Tacuarembó y Rocha. Las argumentaciones que se han conocido por parte de los clubes es que hay 4 instituciones que parecería ser, de acuerdo a la versión periodística que tiene Ovación del diario El País, que tendrían ya una fórmula de pago o regularizada su situación o en vías de ser regularizada. Han adelantado bastante sus gestiones, es lo que dice Ovación. No, solo 4 de 11. Solo 4 de 11. Pero ¿qué pasa? Hay, parecería ser, algunas instituciones que directamente no están dispuestas a regularizar porque dicen que se trata de deudas anteriores de las que no son responsables. La pregunta para Michel, Lorena, si la reiterás para tener la respuesta de él, porque creo que ya hemos retomado la comunicación. Sí, le consultaba, nos mencionabas que va a haber una asamblea, que se va a definir medidas, y yo te preguntaba medidas como cuáles, si se prevé incluso la suspensión del campeonato. Sí, primero que nada, remarcar que asamblea ya hubo. Ujú. Y la asamblea le dio las potestades a la comisión directiva a hacer un seguimiento a esta situación y obviamente tomar decisiones, y se estableció un plazo del día viernes. O sea que si el viernes no se resuelve la situación de aportes al BPS de los jugadores, ¿podemos hablar de que ya se suspende la fecha? O sea, Sí. los jugadores Eso, no de van a eso, trabajar. eso fue lo que resolvió la asamblea. Me gustaría puntualizar algunas cosas. Bien. No es un tema de aportes, es un tema en muchas situaciones de regularizar, por ejemplo, la actualización de las autoridades,
o de algún trámite que BPS solicita para regularizar las situaciones. Va más allá del volcar los aportes, que obviamente es algo que nos preocupa un montón, pero lo que más nos preocupa y lo que más nos molesta y nos afecta es que es un tema de voluntad, es un tema de voluntad de los dirigentes de los clubes para solucionar esta problemática. Otra cosa que me parece importante mencionar es que ayer recibimos la comunicación de que algunos clubes ya lo tenían resuelto, esos 4 clubes que mencionaban recién. Obviamente eso tenemos que corroborar esa información hoy. Pero insisto, es algo que va más allá del volcar los aportes. Es un trámite administrativo que los clubes deben llevar a cabo y que obviamente nos trae un montón de perjuicios. Entonces, de ahí el malestar, de ahí es que la Asamblea tomó la decisión que entendemos que es la correcta. ¿Puede existir algún tipo de, llamémosle, intermediación de la Asociación Uruguaya de Fútbol para que, por ejemplo, aquellos clubes que aquí no lo menciona la nota específica de Ovación, estoy haciendo mención a las fuentes que tiene el diario El País, pero de esos clubes que entienden que hay deudas que son anteriores y que se oponen totalmente al arreglo, digamos, ¿podría existir allí como un intento de la AUF de tratar de evitar de llegar a la medida de paralización del fútbol? Nosotros en este tiempo hemos estado en comunicación constante con la AUF. De hecho, el mismo día de la asamblea, oficialmente nos llega un informe de cuál era la situación de cada uno de los clubes, que obviamente lo pusimos en conocimiento de la asamblea. Nosotros la comunicación, como te digo, con la AUF ha sido constante. Sé que me consta de que han estado atrás de esta situación para regularizarla. Sí, no veo motivo por el cual la AUF no intervenga. Bien, Michel. Me quedo un poco también con tus palabras preocupantes, digo, porque hablas de un tema también de voluntad, ¿no? Es decir, como que hay una intencionalidad de no querer arreglar una situación con los derechos, bueno, absolutamente inobjetables que reclaman los trabajadores, ¿no? Sí, a nosotros de cierta forma en algún momento hasta nos llama la atención que bueno, en realidad tener que estar hablando de este tema. Estamos hablando de un trámite administrativo que trae muchos perjuicios, que trae consecuencias para el futbolista. De hecho, estamos hablando de derechos obtenidos hace muchos años. Realmente nos gustaría transmitir una sensación de bronca, de decir, estamos perdiendo, por ejemplo, el acceso a la sociedad médica en esta situación. Entonces, cuando nos confirman desde BPS que es una situación que se resuelve pura y exclusivamente con la voluntad de los directivos, y bueno, sí, tenemos que tomar medidas. No hay lugar a duda de que tenemos que tomar medidas, porque se están violando nuestros derechos. Entonces, nosotros obviamente apelamos a la pronta solución, porque a nadie le sirve que el fútbol pare, pero bueno, estamos, como decía, ante una flagrante violación a los derechos de los trabajadores. Michel, este planteo, esta situación, bueno, tan complicada para ustedes, la plantean además en este contexto doloroso que todo el fútbol está viviendo, con el fallecimiento del Morro García. Y me gustaría un último análisis tuyo. Esta situación de vulnerabilidad de los futbolistas desnuda también otras situaciones de poco cuidado por parte de sus empleadores, que ahora, por ejemplo, tenemos el lamentable ejemplo de lo sucedido con el Morro? Sí, yo no separaría la realidad del futbolista a lo que es la realidad social. Después de que pasó lo de Santiago, obviamente salen a la luz un montón de datos que son preocupantes y que obviamente tenemos que atender. Lamentablemente a veces estos disparadores aceleran procesos y nos sirve para poner arriba de la mesa un montón de preocupaciones que tenemos que tener y situaciones que debemos atender. ¿A qué voy con esto?
de que hay varios informes bueno, que más allá de la situación a nivel social dentro del fútbol, hablan de un 38% de futbolistas que están en estas situaciones de depresión. Imagínate, nosotros ayer estando acompañando a la familia y a los amigos, y habían 50, 60, 70 futbolistas. Estamos hablando de que de esos futbolistas habían 15 o 20 que están pasando por una situación similar. Entonces, obviamente que hay que atender desde chicos. Por ejemplo, nosotros representamos a 1000 futbolistas, que son los futbolistas profesionales, pero en el camino quedaron cientos y cientos de miles de futbolistas, deportistas, que no lograron cumplir su objetivo de jugar a nivel profesional, de ser conocidos, que es de ahí donde entendemos que hay que trabajar. Es decir, hay que trabajar desde chicos, entender que no hay lugar para todos. La realidad es un tema que marca un poco la realidad y que hay que preparar más allá del deporte, preparar para la vida, porque evidentemente son situaciones muy, muy complejas que nos tocan vivir. Obviamente después, como salió ahí públicamente un video, sí, hemos notado que últimamente en las redes sociales hay un montón se reciben un montón de agravios. Lo pasó semanas atrás Denis Olivera, un hostigamiento que también está mal y que obviamente debemos prepararnos y no soportar ese tipo de hostigamientos. Muy bien, Michel, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, vamos a estar aguardando a ver cuál es la dilucidación de esta situación con el BPS y bueno, obviamente esperando todos los futboleros que la situación se resuelva. Muy amable por este contacto. Gracias a ustedes. Así hemos estado dialogando con Michel Duarte, que es secretario de la Mutual Uruguaya de Fútbol.